Muchas veces se plantean los jóvenes, oye, ¿cómo quieres que yo crea en una realidad sobrenatural, en Dios? ¿Cómo pretendes tú ser un testigo auténtico? Cuando me refiero a ti, pues Iglesia Católica en su conjunto o cristianos en general, si continuamente vemos en los medios de comunicación tantos escándalos que son lamentables y además respecto de realidades tan dolorosas como puede ser el tema de la pedofilia, que causa una repulsión instintiva en cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. ¿Cómo pretendes tú hablarme de Dios o del camino que lleva a la vida eterna o cómo vivir correctamente mi vida si dentro de tu propia casa tienes algunos de los crímenes más horrendos que pudiera imaginarse? Y efectivamente, no le falta razón a los jóvenes que plantean eso y es una de las causas reales de la crisis actual de fe. O sea, hay una crisis actual de fe debida a los escándalos que algunos miembros de la Iglesia hemos quizá protagonizado. Y por lo tanto se impone una reflexión, ¿cómo seguir creyendo en ti? La respuesta normal, clásica, es que pues no creemos en los sacerdotes, no creemos en los obispos, no creemos ni siquiera en el Papa, sino que creemos en Jesucristo, ¿no? En Dios. Pero obviamente dice, oye, pero Jesucristo, ¿por qué dejó a una institución en la cual están unas personas que cometen ese tipo de abusos? Entonces, para entender eso, de alguna manera, para hacer frente a una persona que honestamente tiene una crisis de fe debido a eso, hay que entender la realidad de la Iglesia desde dos perspectivas, una histórica y otra más bien teológica. La teológica es muy sencilla, es decir, Jesucristo fundó una iglesia, eso está muy claro. Si uno acepta la veracidad de las Sagradas Escrituras y que ahí está la palabra de Dios, pues uno tiene que aceptar esa voluntad de Jesucristo de fundar una iglesia sobre 12 apóstoles, continuación de las 12 tribus de Israel, con un primado de Pedro, con la intención de dejar una autoridad que sea vinculante para que interprete de modo, en fin, oficial la revelación y la adecue a las distintas circunstancias. Pero esa iglesia está formada por hombres y eso Jesucristo lo sabía. Uno de los apóstoles lo traicionó, los evangelios no hacen nada por ocultar las debilidades de Pedro, sus negaciones, etc. Y bueno, parte de la maravilla de la iglesia es entender eso, que está formada por hombres y los hombres a veces fallamos. Ciertamente no todo en la iglesia está mal, pero ha habido cosas que están mal. ¿Cómo se entiende eso? Pues precisamente porque hay un elemento divino y un elemento humano en la iglesia que son insoslayables y que caminan juntos a lo largo de la historia de la Iglesia se van viendo sucesivas crisis, donde se ve que el elemento divino no se desaparece, pero el elemento humano a veces se nota más pesado. A veces se pone tan de manifiesto el elemento humano que oscurece el divino, pero también por el contrario, a veces el divino es tan patente que parece sobrepujar al humano, que es el ejemplo de los santos. Por eso en la Iglesia tenemos siempre el modelo de Jesucristo y quienes le han sabido ser fieles, que son los santos, pero la Iglesia no rechaza, y eso es importante, ni siquiera a los miembros que han cometido los crímenes más atroces, porque a todo mundo llama a la conversión. Entonces entender que el elemento humano de la Iglesia la acompañará siempre y que cuando uno se siente parte de la Iglesia sabe, es mi familia y voy a intentar por lo menos yo que no se manche la fachada de mi hogar y reflejar el mejor modo que sea posible la doctrina de Jesucristo con mi propia vida.